Oramos. Padre, gracias, Señor. Bendito, Señor, eres por los siglos de los siglos, Señor. Te damos toda la honra, Señor, toda la gloria, mi buen Dios. En esta tarde, Señor, queremos pedirte, como siempre, venimos a ti, Señor, necesitados, sabiendo, Padre, que sin ti, Señor, no podemos entender tu palabra, no podemos recibirla si no la envías. Y estamos aquí reunidos entre hermanos estudiando tu palabra para cada día crecer, aplicar y desarrollarnos, Señor, poco a poco. Yo te pido por mis hermanos, te pido también, Señor, que me des entendimiento, sabiduría, Señor. Ayúdame, Señor, a ser humilde, Señor, para recibir tu palabra y para presentarla también, Señor. Dame de tu gracia, Señor, y llénanos del conocimiento, Señor, que nos ayuda. Te pido, Señor, que lo que escuchemos en esta noche, Señor, sea de provecho para cada uno de nosotros y también para aquellos que nos escuchan también por internet, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde ya casi noche, quiero compartir un tema que nos va a bendecir, estoy seguro, conforme Dios nos vaya bendiciendo. Quiero hablar bajo el tema, ¿verdad?, ¿para qué sirve el poder del Espíritu Santo? ¿Para qué sirve el poder del Espíritu Santo? Bueno, creo que muchos de nosotros hemos ya experimentado acerca de cómo han abusado acerca del mover del Espíritu, del poder del Espíritu, cómo muchos han utilizado, vamos a decir, la manifestación del Espíritu para cosas que el Señor no envió el Espíritu para nada de esas cosas, y obviamente eso ha sido un boom, ¿verdad? Ha apantallado a muchos y muchos dicen, ¿verdad?, que dicen que si el Espíritu me toma, ¿verdad?, y yo brinco, salto y todo eso, ¿cómo voy a detener el mover del Espíritu, verdad? Y cuando Jesús hablaba del Espíritu, de la ayuda, yo quiero que vayamos a Hechos, vamos al capítulo 1 de Hechos, vamos a leer desde el 1 hasta el 8, y vamos a ver, según Dios nos ayude, vamos a ver diferentes puntos acerca del poder, o para qué sirve el poder del Espíritu. O sea, en otras palabras, el Señor envía su Espíritu, pero nos preguntamos, el poder que el Espíritu tiene, ¿verdad?, ¿para qué es dado al creyente? Si yo les pregunto, ¿usted cree que el Espíritu Santo tiene el poder de cortar este planeta como una naranja en dos, sí o no? Ahora, sí, tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de que nosotros pidamos descender fuego del cielo y el Espíritu Santo nos ayuda. La pregunta aquí es, ¿el propósito por el cual Dios lo envió fue para eso? Entonces ahí es donde vamos a estar viendo hoy, ¿verdad?, ¿para qué sirve el Espíritu Santo o para qué sirve su poder? Cuando yo digo poder me refiero a la operación del Espíritu en el creyente. Dice Hechos 1, verso 1, dice, en el primer tratado de Teófilo, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Dice, apareciéndoseles durante, ¿cuántos días? 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Dice, y estando juntos, les mandó, y fíjense lo que va a decir Jesús aquí, les mandó que no se fueran de Jerusalén, o sea, que no saliesen a nada, a ningún mandamiento que Él les dio, dice, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Dice el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense dónde estaba su anhelo, ¿verdad? Ahora, quiero que vean esta pregunta
Y quiero que vean los apóstoles antes de tener el Espíritu Santo y luego de tener el Espíritu Santo. Vamos a ver muchos versos. Dice, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, ellos están haciendo una pregunta que es bíblica, pero ellos estaban adelantando a lo que iba a conllevar a que eso se cumpliese. Y dice el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Sazones aquí no es de cocinar, sino son los tiempos, vamos a decir las temporadas y tiempos del cumplimiento del plan de Dios. Significa sazones ahí. Dice que el Padre puso en una sola potestad. Ahora quiero que se pregunten, ¿quién es esa una sola potestad aquí? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, pero, fíjense que la palabra pero, ahí más o menos le está diciendo, pero cuando venga Él, entonces sabrán. Esa es la idea. Dice, pero recibiréis poder, ahí está la palabra, dunamis, poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí van a ver el propósito, y me seréis testigos, y aquí la palabra testigos, del griego mártir, significa mártir, ¿verdad? Me seréis mártires en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice el verso 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y los recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahora, si se dan cuenta, cuando ustedes lean la Biblia, se van a dar cuenta de los evangelios hasta la cruz, cómo pasaban cosas de una manera y luego de la cruz pasaban de otra. Vemos en la pesca milagrosa, hemos utilizado ejemplos como la primera pesca milagrosa, dice que la red se rompía, no retenía los peces, ¿verdad? Pero luego vemos que el Señor resucita y luego de la cruz dice que también otra pesca milagrosa, y la diferencia es que la red allí no se rompía. Entonces, cuando en un momento, quiero que vayamos a los capítulos de Juan 14, el Señor, por ejemplo, le decía, ¿verdad? Tengo muchas cosas que deciros, pero todavía no la podéis soportar o resistir o llevar. Entonces nos damos cuenta, no sé si me escucharon una vez decir, que si Dios nos habla, sin nosotros tener el Espíritu Santo, su palabra nos mata, nos explota, por así decir. Entonces, no lo entendemos porque es lo mismo decir, voy a ir al sol, sin esperar que el sol nos derrita. O sea, obviamente es un efecto que cuando Dios dijo, ¿verdad? Hágase, el Big Bang que muchos le llaman, de ahí surgió la creación. Quiero que vayamos al capítulo 14 de Juan, versículo 15. Versículo 15. Ahora fíjense lo que dice el subtítulo arriba. ¿Cómo dice? La promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quiero que cada uno de nosotros entendamos es, cuando nosotros decimos servir a Dios, amar a Dios, querer a Dios, entender su palabra, con el anhelo de congregarnos, orar espiritualmente, todo eso es la ayuda del Espíritu que lo hace. Si no tuviésemos el Espíritu, nunca nos daría deseo de venir a la iglesia. Si no tuviésemos el Espíritu, no apreciaríamos el mensaje aún cuando nos desnuda. Si no tuviésemos el Espíritu, no tuviésemos comunicación con Dios. O sea, son muchas cosas, yo voy a hablar de algunas hoy porque son una lista. Entonces, cuando apreciamos el poder del Espíritu y lo entendemos, entonces nos lleva a muchas cosas. Una de ellas, a apreciar más a Dios. Otra, a humillarnos porque nos damos cuenta que aún el querer acercarnos a Dios no viene de nosotros. Dice el Señor en Filipenses 2:13 que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Él lo produce, ¿verdad? Y dice, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, fíjense qué palabra más importante, guardar. Por ejemplo, la palabra guardar significa retener en el corazón. Si leemos la Biblia, en este caso el Señor está hablando de su amor, ¿verdad? Guarda mi mandamiento. El mandamiento es amarás a Dios con toda tu vida y al prójimo de igual modo. Ahora, eso es una palabra que solamente va al intelecto. Cuando usted escucha un mensaje,
o algo, una música, un comercial, eso va directamente a su intelecto. Pero una cosa es cuando usted escucha ruidos, música, películas, anuncios, y otra cosa es usted decir, wow, eso que dijo esa persona me llamó la atención, lo voy a guardar, lo voy a memorizar. Entonces, cuando el Señor dice, ámense como yo os he amado, era para que esa información, el cual es la palabra de Dios, ellos la reteniesen en todo tiempo, para que cuando ellos estén juntos se traten como Jesús lo trató a ellos. Pero al ellos guardar esa palabra, lo que dice aquí, si guardas mis mandamientos, el Espíritu toma de allí, al ver que tenemos su palabra abrazada, guardada en el corazón, y el Espíritu entonces es como decir esto, al guardar la palabra le estamos dando al Espíritu la señal de que queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu entra en acción. Así es como funciona. Si nosotros leemos la Biblia y decimos, wow, esa palabra está poderosa, o sea, me confrontó, es muy buena, etc. Pero de momento se nos olvida, lo único que recibimos como cristianos del Espíritu es recuerdo. O sea, te estás apartando, te estás enfriando, te olvidaste del mensaje, te olvidaste de esto, y el Espíritu comienza ahora a hablarte, a convencerte de pecado. Esa es la obra en ese momento. Entonces tú dices, wow, tengo que orar. Ese momento que tú dices, wow, tengo que orar, fue que el Espíritu te recordó. Fíjense lo que dice el texto. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, esa es la evidencia de que amamos a Dios. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro, aquí está hablando de la tercera persona de la Trinidad, otro consolador. Otro consolador. Y consolador aquí habla, es la palabra ayudador. Esa es la idea. Dice, para que esté con vosotros, ¿qué dice luego? Para siempre. Para siempre. Ahora, fíjense en esto. Cuando ellos estaban con Jesús, cada persona que necesitaba un milagro, ¿verdad? Cada persona que necesitaba sanidad o ser, por así decir, resucitado, cualquier milagro, tenían que esperar que Jesús, como Bartimeo estaba en el camino, dice que Jesús pasó por allí. La mujer samaritana, para recibir de un momento de necesidad, no, esa no, tiene que ser Bounty. Sí, porque esa me bota mucha pelusa. La mujer samaritana, dice Jesús, que le era necesario pasar por Samaria, ¿verdad? Bueno, fíjense que el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es omnipresente. Jesús no era omnipresente. Por eso cuando Jesús está hablando con ellos, gracias, le dice, es necesario que yo me vaya. Si no me voy, no le puedo enviar el Consolador, el cual ese sí es omnipresente. Si una persona escucha, por ejemplo, esta predicación, Dios puede salvar a alguien y el Espíritu Santo vaya en ese momento. Y dice aquí, el verso 17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, fíjense lo importante, dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Miren, Jesucristo es la evidencia palpable del Espíritu Santo y del Padre. O sea, usted nunca va a llegar a ver el Espíritu Santo, ni va a llegar a ver la esencia del Padre. Pero en Jesús, cuando lo veamos, vamos a ver al Padre y al Espíritu Santo en una persona. O sea, ¿sí me doy a entender? Cuando decimos el Padre, obviamente dice el libro de Isaías 9, dice, y el que será enviado, será llamado Padre Eterno. Será llamado a Jesús, ¿verdad? Y le da un sinnúmero de nombres a Jesús que habla de la unión, o vamos a decir la Trinidad en Jesús. Colosenses, Hebreos, dice, en él Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, cuando vayamos al cielo, no vamos a ver 3 tronos, vamos a ver un trono, Jesús sentado. Y usted quizás, no sé, yo pensando diría, Jesús y el Padre, y te va a decir como Felipe, en el verso 8. Felipe, ¿qué dice el verso 8? Dice el verso 8, dice Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Tanto tiempo hace que estoy
No, no está, no, estoy con vosotros, ¿verdad? ¿Qué dice luego? Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, aquí nos damos cuenta cómo en nuestra mente dividimos a Dios en tres partes. Una cosa es, vamos a poner un ejemplo. Yo me puedo manifestar a alguien de tres maneras. Yo puedo llamarlo por teléfono, esa persona me puede conocer por referencia de otro, o yo puedo ir personalmente. Tres maneras, tres formas de acercarme a esa persona. Le mando un texto, puedo decir, puedo ir personalmente, o esa persona sabe de mí porque otro le habló de mí. Ahora, las tres maneras hablan de mí, las tres cosas, de las tres formas, pero yo soy un solo. Entonces, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de Jesús. Cuando hablamos del Padre, estamos hablando igual del Hijo. La razón por qué se nos habla del Padre, Hijo, Espíritu Santo, es porque somos seres intelectuales terrenales. Que cuando se habla de lo celestial, hay que dividir las cosas en números, tiempos, colores, etcétera, lo que nosotros conocemos, para poder entender. Porque de momento decimos, ¿cómo es que Jesús es el Padre? Bueno, Dios, Jesús, el cual dice yo soy, es nuestro Padre, pero vino en forma de un hombre carne y hueso para que lo conozcamos. Y vino sometido, vino en forma, o sea, el mismo Padre se humilló. Yo les pregunto, cuando Jesús salió, usando este ejemplo, ¿de dónde vino? Dice que salió del Padre. Ahora, en nuestra mente inmediatamente es como decir, o sea, ¿cómo? ¿El papá le dio a luz o cómo? No, simplemente se destronó y la semilla de la presencia de Dios, el cual era el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando el ángel Gabriel le dice a María, dice, tendrás un hijo y se llamará Hijo del Altísimo, se llamará. El nombre de Dios, o sea, me voy a explicar de manera más simple. Cada nombre que Dios tiene habla de un atributo de Dios, de una característica de Dios. Por ejemplo, si yo le doy una lista de 100 nombres de Dios, Elohim, ¿verdad? Elí, Dios, Jehová, Jesús, Cristo, Rafa, Jiret, son nombres de Dios. Mesías, ¿verdad? Entonces, Rey, Padre, hermano, dice que Jesús es nuestro hermano mayor. O sea, fíjense cómo en cada nombre que se le atribuye al Señor, por esa razón él mismo se llamaba el yo soy, en todo el sentido de toda nuestra necesidad. Entonces, cuando tú dices, necesito un Padre, el Señor te dice, yo soy el Padre eterno. Necesito un hermano, por así decir espiritualmente, Jesús es nuestro hermano mayor. Necesito una madre. Dicen en los profetas mayores, Ezequiel, Isaías, Jeremías, dice, como una madre te amé, como una gallina que cuida sus polluelos. Entonces, Dios se manifiesta en todo el sentido para toda nuestra necesidad. Pero María recibe, dice el ángel, y vendrá el Altísimo y te cubrirá y darás a luz, porque el Espíritu Santo depositará en ti la semilla. El mismo Dios. Ahora, Dios entró a este mundo como entró el pecado a este mundo. O sea, me refiero por un hombre, ¿verdad? En ese caso, por una mujer. Fíjense qué cosa, ¿verdad? Pero el Espíritu depositó la semilla en ella. Cuando vemos el linaje de la promesa de que David iba a venir, en este caso Jesús iba a venir de David, era el linaje para mantener el mensaje vivo. Jesús no nació de ningún hombre ni mujer en el sentido humano, sino que María cargó con la semilla, la cual el Espíritu depositó. Por eso es que la semilla que Dios depositó en María es la semilla ahora que nosotros ahora, de donde nosotros ahora salimos espiritualmente. Ahora tenemos espíritu, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces, fíjense, mientras vaya avanzando van a ir entendiendo lo que les acabo de decir. El versículo 17, voy a retomar, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Ahora, quiero preguntarles algo, ¿de quién está hablando Jesús? ¿De quién? ¿De quién le está hablando Jesús a ellos en este caso? Del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, esa es la idea. O sea, el que viene, que el mundo no ve, pero ustedes sí. Dice, fíjense lo que él dice. Porque mora con vosotros,
todos los hombres y mujeres de fe, desde ese punto para atrás, o desde el día de Pentecostés para atrás, el Espíritu estaba con ellos. Pero luego, dice Jesús, y estará en vosotros, entrará a vivir y a morar como templo de Dios. Somos ahora templos de Dios. Ahora, si yo les pregunto, y yo pienso que la pregunta es simple, si nosotros somos templo de Dios, y ahora Dios mora en el creyente, ¿cuál usted cree que es la operación del Espíritu Santo? Solamente piensa, no tiene que contestar. Y ahí es donde se derriban los argumentos de todos los predicadores de la prosperidad y todo esto, cuando hablan del poder espiritual. ¿Para qué sirve el poder espiritual? Bueno, de manera individual, el poder espiritual sirve para matar la carne. Esa es una de ellas. El poder espiritual sirve en nosotros para producir deseo de acercarnos a Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice, bueno, en vez de leer el 14, vamos al 16, para que vean un ejemplo. Vamos al capítulo 16. Vamos a ver el versículo 4. Dice, mas os he dicho esas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho esas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, o sea, es de suma importancia y de conveniencia. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador, o sea, el ayudador, no vendría a vosotros. Mas, si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién lo va a enviar? Quiero que noten lo que dice el texto. ¿Quién lo va a enviar? Jesús. Ahora, ¿qué dijo él en el 14? ¿Que va a pedir a quién? Al Padre, le va a rogar al Padre que los dé. O sea, notan que siempre van a ver el Padre dijo, yo digo. El Padre le pido, pero yo lo hago. Eso lo van a notar mucho porque Jesús es uno. O sea, Dios, perdón, es uno. Dice el verso 8. Y cuando Él venga, eso es la conexión de Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu, dice, convencerá al mundo de pecado. Ahora, fíjense aquí en esta parte. Cuando usted y yo hemos estudiado que hay dos maneras de predicar. Número 1 es predicar en palabras. Número 2 es predicar con nuestra vida. En las dos, oigan bien, en las dos el Espíritu Santo produce convicción en el corazón de la gente de que Dios está con nosotros. Pero esa convicción viene en forma de, vamos a decir, de evidenciar el pecado que hay en ellos. Dice, convencerá al mundo de pecado. Pero luego dice, de justicia. La justicia aquí es, ok, el mundo está bajo condenación, todo el mundo. Esa es la convicción. Pero luego de justicia habla de que Jesús pagó por esos pecados que nosotros debíamos, ¿verdad? Y luego dice, y de juicio, porque no creen en Él. Lo voy a decir a continuación, pero lo estoy explicando más básicamente. Cuando predicamos el Evangelio o cuando vivimos como cristianos, el mundo es convencido. Hablaba hoy con una hermana que me dice que trabaja en un lugar donde la gente lleva su ropa a lavar y la gente obviamente deja dinero en sus bolsillos, ¿verdad? Y dice que los que trabajan allí le dicen que no, el dinero que está en el bolsillo le pertenece al que lo encuentre porque ellos no saben. Pero esa hermana dice, sí, pero en su mente, claro, decía ella, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacer lo correcto. Entonces, había un problema porque no se le podía guardar porque otros lo cogían. Ella dijo, lo que voy a hacer es que voy a usar ese dinero y se lo voy a abonar como un depósito a su pago. Y cuando venga le voy a decir, mira, se te quedaron tanto y lo que hice fue que se lo aboné a tu cuenta, a lo que me debes. La muchacha que escuchó eso le dice a la muchacha, tú eres cristiana, ¿verdad? ¿Por qué le preguntó eso? Porque una persona que no conoce a Dios no hace eso. O sea, es posible que alguien lo haga sin ser cristiano, yo lo creo. Hay gente honesta sin conocer a Dios. Pero lo que sucedió allí fue que Dios trajo convicción a esa persona por lo que esa muchacha hizo.
Y así en muchas historias podemos ver. O sea, nosotros tenemos que ser totalmente diferente al mundo. Si nosotros nos parecemos al mundo, vamos mal. Porque ¿qué diferencia hay entre uno del mundo y uno que no sale de la iglesia aprendiendo la palabra? Tenemos que ir más allá. Y el Espíritu estará con nosotros, guardándonos, dándonos el poder, pero el mismo Espíritu va a traer convicción. Y esta palabra convicción significa convencerá el corazón de la gente. Ahora, aún así la gente puede decir que no quiere, porque convencer no significa convertir. Convencer nada más es lo que Él te dice es verdad, y tú decides y yo decido, y el mundo también. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 12, no, vamos a brincar al 12, porque le expliqué todos los versos que continuaban. Dice el verso 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, o sea, tengo mucho que decirles. Pero fíjense, es importante este verso, y lo voy a conectar con otro verso más adelante. Dice, pero ahora no lo podéis, ¿qué dice? Sobrellevar. Ahora piensen en esto, imagínense que usted tenga un camión que puede cargar, vamos a decir, 10 toneladas de ladrillo. Y de repente usted quiere regalarle a alguien esos ladrillos, y esa persona, ese alguien, tiene este camión, pero de repente viene en su carro. Y tú le dices, mira, tengo allí 10 toneladas, que son 20,000 toneladas de libras, 20,000 libras de ladrillo, o eso pesa, y te lo quiero dar, pero no te lo puedo dar ahora. ¿Quién me dice por qué no? Porque vino en el carro y no puede llevar tanto peso. Jesús le dice, tengo muchas cosas que decirles, pero no se lo puedo decir. Dice, porque no la pueden sobrellevar. Ahora, ¿se dan cuenta el ejemplo que usé anteriormente? Si Dios nos habla, sin el Espíritu nos mata. Es como ponerle encima de ese carro 10 toneladas de ladrillo. Lo va a aplastar. Y es lo que pasa con la palabra. Por eso luego la palabra del 13 dice, pero, igual que Hechos 1:8, ¿verdad? Dice, el Señor le dice, no es de vosotros saber, ¿verdad?, todas las cosas de Dios que ha puesto en una potestad. Pero dice luego, pero cuando venga. Y aquí también dice, pero cuando venga. Si lo ven ahí, el verso 13. ¿Sí lo ven? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, la persona, esa palabra Él significa que es una persona, no dice eso, ¿verdad? Dice, Él os guiará a toda la verdad. Esa palabra la quiere decir que es exclusivo, que no hay otra verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, ¿se acuerdan que todo lo que Jesús hizo lo decía así? Decir, no hago yo nada sin primero yo escuchar, ¿verdad?, al Padre. El Espíritu dice que no hace nada si primero no oye. Sí, Edwin. Sí, esa misma pregunta dice, todo lo que el Espíritu oye de Jesús, oye. Lo que pasa es que cuando se habla de sumisión, Jesús demostró que Él se sometió. Entonces, la Trinidad es la perfecta comunión de Dios. Dios no necesita a la iglesia ni al mundo. Dios quiso compartir su relación con nosotros sin necesidad. Es como un millonario que tiene una familia muy grande y ve a un niño pobre y lo adopta. Y el niño le dice, tú me adoptaste porque me necesitas. Y le dice, no, tengo 25 hijos y tengo mucho dinero, no necesito a nadie. En sentido figurado. Este niño necesita ver que este hombre ha sido nada más bueno. Que todo lo que este hombre ha decidido hacer es por su bondad. Entonces Dios vive en perfecta comunión en la Trinidad. Y yo también tengo que ser sincero en decir, de la Trinidad hay cosas que no la vamos a entender. Hay cosas de Dios que no la vamos a entender, es cuestión de fe. Entonces cuando dice que el Espíritu oye, está hablando de sumisión, porque el Espíritu nos da ejemplo. Jesús nos dio ejemplo. Dice que el Espíritu no hace nada sin la orden del Padre. Pero se dan cuenta que encima del Padre no hay nadie. Entonces el Padre se somete, dice que Dios Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo. 2 Corintios 5, ¿verdad? Dios estaba en Cristo. Cristo es el hombre, Dios es el Padre. Pero se dan cuenta que lo único que el Señor hizo fue entrar al mundo en el cuerpo de un hombre, obviamente Jesús, y se manifestó al mundo. Ahora el Espíritu, que es invisible, obviamente nadie lo ve, dice que se somete a la orden del Padre. Dice que no va a hacer nada sin primero no lo escucha.
Sí, sí se entiende, ¿verdad? Lo mismo que hizo el Señor. Entonces por eso dice, porque no hablará por su propia cuenta. Ahora, ¿de qué nos habla esto, hermanos? También aparte de la perfecta comunión, nos habla de que no hay egoísmo en la Trinidad, en el sentido personal. Donde el Espíritu dice, bueno, yo soy el Espíritu Santo, 100% Dios, yo puedo hacer lo que yo quiero. Entonces Dios nos muestra en la Trinidad, nos muestra su perfecta comunión, pero también su perfecta sumisión. Miren, cuando pensamos en un dictador, un líder, un presidente, un gobernador, lo que haría a un gobernador diferente es que sea sumiso, que decida humillarse, porque no tiene nadie por debajo, perdón, por encima, él es el más, el manda más, por así decir. Y cuando los presidentes, antes de ser presidente, hacen política, ¿qué usan como propaganda? La humillación. Van a los campos, se tiran fotos y videos con los pobres para que la gente piense que esto es un hombre humilde. Pero todos sabemos que no es así. Es una propaganda, ¿verdad? Jesús sí se humilló. Filipenses 2 dice que Él se despojó. Jesús dice que Él se sometió a un hombre. Dice que Jesús, en este caso Dios en su trono, mira hacia abajo, se lo voy a ejemplificar de esa manera, y dice, los seres humanos necesitan ayuda, necesitan ser salvados, rescatados del pecado. En cierto modo nos damos cuenta que no había otra manera de cómo Dios ayudar, ¿verdad?, sin matarnos, a menos que no sea viniendo como un hombre. Entonces, cuando dice que Dios se humilló haciéndose siervo, tomando forma de hombre, se está refiriendo obviamente que toda esta operación era que en Jesús estaba operando la Trinidad en todo tiempo. Dice que el Señor estaba en Jesús. Y yo les pregunto, ¿Dios es omnipresente, sí o no? ¿Jesús es omnipresente? ¿No? ¿Sí ven la diferencia? O sea, ¿sí lo entendieron? Jesús no. Por eso dice, es necesario que me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué no? Porque en el globo terráqueo donde vivimos nosotros, todo funciona con tiempo, con día, noche, material, físico, tangible. Y para que Dios opere tenía que pausar, no como decía por ejemplo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja. ¿Sí entienden lo que significa trabajar? Que Dios mantiene esta vida constantemente en movimiento, ejerciendo vida, y que usted y yo respiremos. Jesús mirando a la hija de Jairo y le dice Talita Cumi, y ven a Jesús ahí. Jesús era Dios, pero simultáneamente el Espíritu de Dios estaba operando en todo el planeta, haciendo que todo tenga vida, simultáneamente, sin dejar de atender todo. Ahora Jesús se presenta en el cuerpo, o sea Dios, perdón, en el cuerpo humillado por 31 años en la tierra, para morir por nosotros. Eso es lo increíble, pero bueno, es un tema que nos lleva también a otra línea. Fíjense lo que dice más adelante, estoy en Juan 16, verso 13. Voy a retomar, dice, pero cuando venga, ahora esta palabra pero cuando venga es tan importante porque nada va a suceder hasta que no venga. No solamente que no venga, sino también que mora en nosotros. Por ejemplo, quédense un momentito allí, voy a leerle un versículo bien rapidito, Romanos 8. Miren lo que dice Romanos 8, verso 9. Romanos 8 nos habla que tenemos que vivir en el Espíritu, ¿verdad? Y decirle que no a la carne. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nos damos cuenta de esta referencia de Romanos 8:9, que no podremos hacer nada sin primero tener o nacer de nuevo o tener la presencia del Espíritu en nosotros. Por esa razón, cuando este texto dice, pero cuando venga, está hablando que en el momento que recibimos el Espíritu entraremos en la función de vivir en fe y conforme a la palabra del Señor. Por ejemplo, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios sin fe. Ahora, fíjense lo que significa fe en un sentido más simple.
Fe significa que el Espíritu, al ser invisible, ¿verdad?, nos va a guiar conforme a lo que su palabra, la palabra de Dios dice, para nosotros poder caminar en el mundo espiritual, aún estando nosotros en el cuerpo físico. Lo voy a repetir. Estamos en un mundo donde todo lo que existe se mueve en el ámbito espiritual. Por ejemplo, la palabra dice que cuando un hombre te quiere golpear, dice que en ese momento un demonio está operando detrás de él. No tenemos lucha con carne y sangre, sino con los demonios, ¿verdad? Un demonio lo está incitando para que peque, para que robe. Ahora, ¿cuántos de ustedes han visto, cuando un ladrón entra a un banco a robar, han visto que arriba lleva el demonio? ¿Cuántos lo han visto eso? Ninguno, no tenemos los ojos espirituales, pero el Espíritu Santo nos revela eso. Cuando un demonio te dice a la izquierda, el Espíritu te dice, no es a la izquierda, es a la derecha. Eso es vivir por fe. Cuando, en otras palabras, aún tú sabes llegar a tu casa, Dios te puede decir que te vaya por otra ruta para salvar tu vida. No lo sé, pero el Espíritu está allí con el fin de asistir. Entonces, cuando usted y yo tenemos el Espíritu Santo, comenzamos a tener una batalla en el corazón, porque la carne quiere vivir como quiere, según Gálatas 5, pero el Espíritu quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Miren, le voy a hacer otro ejemplo para simplificarlo. Imagínese que usted, el presidente, ¿verdad?, le dé un empleo en la Casa Blanca. Y el presidente necesita un trabajo muy personal de ti. Pero resulta que te envía a una persona contigo. Esa persona es el encargado de pagar lo que tú compras para el presidente. Esa persona está encargado de decirte lo que el presidente quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere. Solamente necesita de tu asistencia. Tú tienes que confiar ¿en quién? En el que te asignaron para hacer lo que el presidente quiere. Porque esa persona, su trabajo es cumplir con lo que el presidente quiere. Ahora, nuestra batalla es nosotros dejarnos llevar, dejarnos guiar, que ese asistente nos diga por aquí sí, por aquí no. Es el poder del Espíritu Santo. Para eso fue dado el Espíritu, para ser guiados. Por eso en el mismo Romanos dice, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Los que no son guiados son rebeldes, obviamente no. Fíjense lo que dice el texto más adelante, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os, ¿qué dice? Guiará, nos llevará de la mano, por así decir, sin forzarnos, sin violentar nuestra voluntad, poniendo en nosotros el querer de Dios en nuestro corazón para que nosotros decidamos. Dice, a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Fíjense cómo termina. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, verso 14, me glorificará. Ahora, una pregunta, ¿quién está hablando aquí? Jesús. ¿A quién quería glorificar Jesús? Al Padre. Bueno, cuando Jesús hablaba, ¿verdad? Decía, Padre, te glorifico, ¿verdad? Bueno, aquí dice que el Espíritu glorificará a Jesús. Entonces, se dan cuenta que el Padre, el Hijo, el Espíritu, en un momento se dan cuenta que los tres están funcionando en operaciones diferentes. El presidente es presidente de la Casa Blanca, es padre y esposo, y tiene familiares y puede hacer diferentes funciones. Y, por ejemplo, mi esposa bromeando me dice, mi amor, te quiero hacer una pregunta. Y me dice, esta pregunta es como esposo. Así entienden el ejemplo, ¿verdad? No tiene nada que ver con la iglesia. O me puede decir, te pregunto como pastor. Como mi pastor, te quiero hacer una pregunta. Ahora, ¿le está hablando a cuántas personas? A una. Pero yo tengo cargos de pastor, de esposo, de familia, de hijo también. Ah, exacto, 3 en 1. Pero no soy 3, estoy operando en 3, ¿verdad? Manifestaciones, si podemos decir. Jesús dice, el verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, aquí nos damos cuenta, lo primero que Jesús dice cuando promete el Espíritu Santo es que el Espíritu nos va a llevar y nos va a guiar a toda verdad. Ahora, fíjense aquí lo importante. Vamos a 1 de Juan. Es muy importante esto, porque la verdad, fíjense que la verdad no es una información. La verdad es la guianza del Espíritu. Por ejemplo, si ustedes dicen, Señor, envíame la verdad en un libro escrito, es imposible. Número 1, la verdad es una persona, el Espíritu de verdad,
Es una persona. Número 2, verdad no es algo que eventualmente lo usamos en un día. Verdad es algo necesario para la vida. Por ejemplo, ¿qué implicación tiene? Esta pregunta es importante. Cuando tú tienes algún problema de tu cuerpo y el doctor te hace una radiografía y la verdad es, esa es la verdad, que tú tienes un tumor en el estómago. Te quedan 2 semanas. ¿Qué tan importante es que el doctor te diga la verdad? ¿Qué él me dice? ¿Qué pasa si te miente? Si te dice que lo que tienes es un taco atravesado. ¿Qué pasaría? Una mentira. Sí, es una mentira, pero ¿qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia? Que te mueres. No haces lo correcto para los procedimientos de sanarte. La verdad es lo que Dios nos da para que la vida tenga vida eterna. La mentira es para llevarnos a destrucción eterna. Entonces, todo lo que es verdad siempre, siempre va con el favor y la ayuda y el beneficio del alma. Por eso aquí vemos que Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Y libertad aquí habla de salvación eterna. Entonces aquí, en este verso, Jesús hace referencia, vamos a bajar al verso 27 de 1 de Juan, capítulo 2. Pero quiero leer desde el verso 26. Quiero que vean esto antes de leer. Si me pueden mirar por un segundito para no hacer chivo. ¿Saben lo que es chivo en la escuela? En mi país hacer chivo es llevar en un examen las respuestas escritas escondidas en un papel o algo. ¿Cómo le llaman en su país? Plagio. ¿Plagio? Bueno, esa es la palabra literal. Pero allá le decimos chivo, está haciendo chivo. No sé por qué, pero así le dicen. Bueno, esa es la explicación que quiero hacer. Satanás, en su plan, quiere engañarnos con el fin de que perdamos nuestras almas. Ese es su plan original. Su plan de toda la vida. Que la gente se pierda. Ahora, Satanás obviamente busca gloria. Todos sabemos que la maldad nació en que él quería compararse a Dios. Quería lo que Dios tenía. Que la gloria se le diese a él. En esa gloria que él recibe, el resultado para nosotros es perdición eterna. ¿Verdad? Bueno, el Espíritu Santo fue dado al creyente para que el Espíritu nos lleve a toda verdad. Fíjense que no puede ser, la verdad no es un libro, no es algo escrito. ¿Por qué? Porque hay situaciones que pasan de manera diferente cada día. O sea, yo no le puedo dar una tarea para cómo van a vivir mañana, porque no sé lo que va a pasar mañana. Pero el Espíritu sí sabe, el Espíritu sabe todo. Entonces, guiar a verdad es con el beneficio de vida eterna. Pero Satanás obviamente nos miente, nos engaña y usa a los seres humanos para que nos engañemos unos con otros, para que perdamos nuestra alma. El 26, fíjense cómo dice. Aquí, cuando el apóstol Juan dice, os he escrito sobre los que os engañan, se está refiriendo a por qué va a decir lo que va a decir a continuación. O sea, la carta tiene que ver para que nos cuidemos de los falsos, ¿verdad? Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Qué escribió Juan? Bueno, todo lo que dice el contexto arriba. Si usted lee arriba, primero en el título dice Cristo nuestro abogado, el nuevo mandamiento, luego habla del anticristo, el cual es la continuación. Entonces, el espíritu anticristo no es lo mismo que el anticristo, es diferente. O sea, el espíritu anticristo es el espíritu que sale de Satanás, obviamente, pero en todo el sentido del mundo. Es el espíritu de Satanás con los planes, ideas que todo conlleva a que nos alejemos de Jesús. Es el espíritu anticristo. Dentro de la iglesia comienzan a creer en falsas doctrinas, falsas sectas satánicas que hablan en contra de Jesús. Eso es un espíritu anticristo. Pero en el verso 26 ya dice, escribí esto para los que os engañan, y luego dice, pero, ¿verdad? Ahora, esa palabra pero es muy importante, porque si usted lee los capítulos bueno, vamos a leerlo, no hay ningún problema. Verso 18, vamos a leer. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Ahora, aquí último tiempo no está hablando del fin del mundo, pero está hablando vamos a decir, en escala de todo lo que tiene la vida en años, estamos ya llegando al final. Esa es la idea. Y de esto hace 2000 años, ¿verdad?
Dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido, ¿qué dice? Muchos anticristos. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y conocéis todas las cosas. Ahora, esto que está diciendo, nos está hablando de esta manera. Imagínate que alguien te dé una llave de un almacén que está lleno de comida, ¿verdad? Pero tú tienes la nevera en tu casa vacía. Entonces, el que te da la llave te dice, nunca te faltará comida. Alguien puede llegar de momento a tu casa y ver la nevera vacía, pero no está vacía porque te falta comida, es porque no has ido al almacén a buscar más. ¿Sí lo entienden el ejemplo? O sea, alguien llega a tu casa y dice, oye, no tienes comida, te puedo comprar. Tú dices, no, yo tengo mucha. Solamente tengo que usar la llave y buscar más. Bueno, cuando este texto dice, y conocéis todas las cosas, está refiriendo a, por cuanto tenemos el Espíritu Santo, tenemos todo el conocimiento de Dios. Porque Él nos los da, obviamente, conforme a la voluntad de Dios, nos dice todo. ¿Verdad? En Primera de Corintios 2 dice que las cosas profundas de Dios son reveladas por medio de su Espíritu, a nosotros que somos sus hijos. Y sigue el texto diciendo en el 21, no os he escrito como si ignoráis la verdad. ¿Sabe por qué dice esto? Porque tenemos el Espíritu, obviamente. Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Y fíjense aquí la idea, sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Sabe lo que está diciendo? En términos más, en traducción, dice el que niega que Dios es Cristo, o que Cristo es Dios. Ahora fíjense las doctrinas cristianas sectas que dicen que Jesús no es Dios, testigos de Jehová, se refiere a eso, que el espíritu anticristo, ¿verdad? Los que niegan a Jesús, ¿verdad? Fíjense lo importante. Cada vez que una doctrina en una iglesia minimiza a Jesús como cualquier hombre común, se está refiriendo a eso, a ese espíritu. O cada vez que le quieren agregar a la obra de la cruz ayuda, como la Virgen María, guardar el sábado, qué sé yo, si no haces esto vas al infierno. Hay una sola razón por ir al infierno, y es rechazar al Hijo. Es lo único que nos lleva allá. Obviamente eso tiene de manera, vamos a decir, hay una palabra, bueno, de manera en conjunto, creer en Jesús obviamente debe producir fruto, esa es la idea, ¿verdad? Hay una palabra que la ando buscando en la mente, pero bueno. Estoy en el verso ¿qué? 22, voy a leer 22. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí está la unión. Dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, ¿verdad? Bueno, fíjense la idea. Jesús viene con el fin de salvarnos, pero el plan de salvación significa que el Padre entrega a su Hijo y el Hijo entrega al Espíritu Santo. Ese es el orden, si se dan cuenta. Y aquí nos damos cuenta lo que dice. Dice, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y aquí es donde continúa lo que quería leer. Dice, os he escrito estas cosas para los que os engañan, el contexto. Dice, pero la unción, el Espíritu Santo, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. O sea, ahí está. Yo estaré con vosotros, Mateo 28, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, ¿verdad? Dice, permanece en vosotros. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora, esa es la idea. Ustedes vienen el domingo y yo predico, ¿verdad? Yo predico la palabra de Dios, pero quien le afirma si lo que yo predico es verdad, es el Espíritu que mora en ustedes.
Esa es la idea. Por esa razón que cuando alguien vaya a la presencia de Dios y diga, Señor, yo te buscaba, pero no sabía que mi pastor era un falso. Bueno, esos textos dicen, la verdad mora en vosotros. Aquí el problema consiste es en que somos tan dados a la carne que confiamos más en el hombre que en el Espíritu Santo. Y somos engañados. De momento, el pastor que está predicando es un pastor que es rico, habla bonito, hace milagros, etc. Y nos vamos a la casa pensando en el pastor y no en Dios. ¡Wow! Ese pastor es increíble. Entonces somos engañados y luego decimos, Señor, me engañó. Sí, te dejaste engañar. Porque dice el texto, la unción que permanece en vosotros, ustedes no tienen necesidad de que el pastor que predica diga, yo le estoy diciendo la verdad. No, el Espíritu le va a decir si lo que él está predicando es verdad. ¿Estamos aquí? Entonces no debemos de ver al que está predicando como que, es que yo conozco a ese pastor 30 años y siempre ha sido así. Eso no importa, al final se puede torcer. O se puede equivocar. O puede ignorar algo. Pero el Espíritu dice, el cual no hay mentira en él, dice Jesús. Esa es la razón por qué el Espíritu fue entregado. Este es el poder que recibimos del Espíritu. Fíjense lo que dice, así como la unción misma os enseña todas, ¿qué dice? Las cosas y qué. Y es verdadera, pero luego añade algo. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, fíjense cómo termina este verso. Miren, nuestra vida cristiana consiste en nosotros permanecer confiados en Jesús. Mucha gente, cuando se da cuenta que su pastor cayó en adulterio, se robó el dinero, etc. He oído mucha gente que llama por teléfono a uno, pastor, ¿qué hago? El pastor tiene 6 mujeres y se roba el dinero de la iglesia. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacemos? No, irnos. O sea, obviamente irnos. Pero yo confío, yo sé que el Espíritu guía y a veces te puede decir, no te vayas todavía. Pero la pregunta aquí, en la que estoy ejemplificando es, no hay ninguna pregunta que hacer acerca de este hombre, está manifestado. Lo que pasa es que hay gente que están tan enganchados a su pastor que aman más al pastor que a Dios. Bueno, acabamos de ver la noticia de Joaquín García, se llama, ¿cómo se llama? Nazón, Joaquín García, el pastor de Luz del Mundo. ¿Vieron la noticia? Que lo acusaron de pornografía infantil, de secuestro y todo eso. Bueno, está en Univisión, es algo, por eso lo digo así a boca abierta. Yo no sé si es culpable, pero bueno, aquí estamos viendo cosas donde si yo soy acusado que me estoy robando el dinero, usted no puede sacar la mano por mí, la cabeza. Hay que esperar que la justicia saque a la luz la verdad. No es que yo lo conozco y no haría eso. Sí, yo me atrevería a hacerlo, no lo hago, pero soy humano, ¿sí o no? Entonces, vemos gente llorando por este hombre. Yo sé que es inocente. ¿Cómo lo saben? No saben. O sea, yo no estoy diciendo que es culpable, yo estoy diciendo no sabemos. Ahora, ¿por qué hay algunos que dicen sí, es culpable? Porque obviamente hay gente que odia a la iglesia, busca excusa para decir por eso yo no voy a la iglesia. Pero del otro lado es, yo sé que ese hombre es inocente. No, el único inocente, dice la Biblia, es Jesús. El único que no miente es Jesús. Ahora, ¿qué hacemos? De repente escuchamos un rumor, esperamos que Dios saque a la luz a su tiempo. Imparcial, ni prejuicioso, tampoco hacerlo un santo. El Espíritu nos llevará a toda verdad. Miren, yo pienso que Dios nos ha dado entendimiento como iglesia en ese sentido. Nosotros nunca sabríamos quién va a ser el anticristo hasta que no llegue. La Biblia no dice quién es, en sentido fulano con los bigotes negros y el pelo rubio, zapatos dorados. No dice eso la Biblia. Pero Jesús dijo, todo esto yo se lo he dicho para que cuando acontezca creáis. Si a ti te dicen, mira, se busca a fulano de tal y te dan la foto, hasta que no lo veas no puedes decir es él. ¿Sí están de acuerdo? La Biblia nos da figuras, nos da cosas que van a acontecer que apuntan al anticristo, pero no sabemos quién es. Ahora, ¿quién es el que nos va a decir ese es? ¿La Biblia o el Espíritu? El Espíritu Santo. Pero le voy a decir lo siguiente, hermanos, el Espíritu Santo no nos puede hablar si nuestro corazón ama el mundo, porque el Espíritu habla al corazón.
piensa en el corazón como que tiene un oído y que solamente puede oír una sola cosa a la vez y no dos. Y si el deseo del corazón, obviamente, si es el mundo, estaremos escuchando la voz del mundo, de Satanás, los demonios, lo material. Obviamente, si estamos ocupados oyendo el mundo, no tenemos lugar para oír al Espíritu Santo. No vamos a distinguir la dirección del Espíritu, la guianza. Obviamente, cuando venga ese día, hermanos, hoy usted quizás diga, o piense, no diga, pero piense, a lo mejor lo identificamos fácil al anticristo, porque vendrá con 2 cuernos. No vendrá con 2 cuernos. Dice que viene a imitar a la segunda venida de Jesús. Fíjense, hermanos, a eso viene, imitando la segunda venida de Jesús. Viene disfrazado. ¿Sabe lo que va a ofrecer? Todo lo que hoy la mayoría de las iglesias prometen: sanidad física, descanso en tu casa, mucho dinero, lo material. Miren, vamos a segunda de Tesalonicenses 2. Es peligroso eso, hermanos. De verdad que cuando nosotros hablamos acerca de lo que es el Espíritu, quiero que vayamos al verso 7. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. ¿Se acuerdan de Lot y su esposa, verdad? Bueno, eso es una figura de los que se van con Dios y los que se quedan atrás. Y ella representa a los que aman este mundo en la venida del Señor, cuando venga el juicio de Dios. Lot representa a los que salieron, y dice la palabra que Lot cada día afligía su alma, dice segunda de Pedro. Y lo que significa afligir su alma cada día es que si yo veo un carro de $1,000,000, mi carne quiere ese carro. Pero yo digo, Señor, yo me conformo contigo. Y eso aflige el alma cuando le dices que no. Cuando hay dietas, afliges tu alma porque tu vida te pide tal comida y tú dices, no puedo. Pero al tú decir no quita el dolor. Ahí está el dolor. Pero sufres, por eso Asaf dice, en vano he castigado mi corazón, en vano he sufrido para ser justo ante Dios, ¿no? Dice que luego vio el fin de ellos. Verso 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Fíjense cómo aparece esta palabra misterio. Cuando usted ve todo lo que está pasando, hermano Jesús hablaba de un hombre en el Canadá que tiene, ¿qué edad tiene? ¿60 años más o menos? Tiene 50 y pico de años y dice que ahora, dice él que tiene 4 años y va a comenzar a ir al kinder. Y dice que fue adoptado ya también por una familia porque, como dice él, tiene su propia ley, su propia nomia. Como él dice que tiene 4 años, cambió su sexo, entonces una familia lo adoptó porque sus padres se murieron. Creo que está en el YouTube o en el internet, ¿verdad? Bueno, ¿de qué habla eso, hermanos? Un misterio de la iniquidad habla de la maldad de Satanás operando de una manera que no sabemos por qué pasan las cosas. Misterio de iniquidad. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. O sea, Dios va a permitir en un momento soltar. Por eso dice, hay quien lo detiene. O sea, cuando usted ve un pitbull, eso que lo quiere morder, el dueño tiene una cadena, ¿verdad?, de 3 pulgadas de grueso, y el perro le brinca, el dueño lo detiene. Bueno, así el Señor tiene a Satanás así, agarrado. Satanás ataca a las personas hasta donde Dios le permita. Pero dice, y hay quien al presente lo detiene. Bueno, aquí vemos que la conexión, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Detiene qué? El misterio de iniquidad. O sea, el misterio que va a venir en los últimos días. Dice, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. También el anticristo será removido. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, es decir, la palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, fíjense aquí la definición. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Si no tenemos el espíritu, esa palabra mentirosos no existe. Porque para saber qué es mentira, tenemos que tener vigente, vivo, en acción, el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu te va a mostrar, te va a decir una persona muy... Mira, nosotros humanamente decimos, si alguien llega y es simpático, está limpio y decente, decimos un buen hombre. Pero hay psicópatas así, hay asesinos así que andan muy tranquilos con sus lentecitos y matan a 50 gente. Y trajeado, pero no saben, como los pastores falsos, tienen corbata. Entonces Dios te va a decir por el Espíritu, es un falso. A mí me pasa, Dios, cuando opera el discernimiento, por ejemplo, yo estoy con mi esposa y le digo, esa persona, esto y eso. Mi esposa me dice, tú exageras, me dice. Y está bien. Y luego surge, pasa un año o dos, que es un falso y sale la lista. Pero no soy yo, es Dios que te habla. Dios te dice, ese, cuidado. Cuidado. Y por esa razón, este poder de Satanás, señales y prodigios, no es que Satanás va a salir como la película de vampiros, ¡ah!, detrás de la gente, hermanos. No, le va a dar dinero, fama, tranquilidad, mansiones, fama, poder, todo. Por eso dice el mismo texto, y cuando digan paz y seguridad, luego vendrá destrucción. Pero mientras tanto, entre paz y seguridad y destrucción van a pasar un buen tiempo. Y la gente va a estar en el mejor tiempo de su vida. El cielo aquí en la tierra. Pero es un engaño, dice, prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad. Van a ver lo que dice el texto, hermanos. Pongan atención. Para los que se pierden. Pregunto, ¿quiénes son los que se pierden? El texto lo va a decir. Los que se pierden son por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense lo que dice el texto. Por esto, ¿qué quiere decir por esto? ¿A qué se refiere? Porque no amaron la verdad, por esto Dios les envía un poder engañoso. Aquí está cuando ya le sueltan el pitbull. Cómetelo. ¿No quisieron mi verdad? Dice, para que crean la mentira. Ay, ay, ay. Miren, es aquí donde tenemos que entender la magnitud del peligro. El Espíritu Santo produce en nosotros, en su poder. No pensemos en Avengers y Superman, pensemos en el poder que produce en nosotros de hacer la voluntad de Dios. De que Él está allí para guiarnos a hacer la voluntad de Dios, cuidarnos en momentos de peligro, guiarnos de cuándo podemos ir o no podemos ir. Como vemos en el libro de los Hechos, que Pablo dice, revelado por el Espíritu, le dijo que no fuera. Revelado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, fue a tal ciudad. Y el Espíritu le mostró a Pablo que esta mujer tenía un espíritu de adivinación, el Espíritu Santo. O sea, no estamos adivinando, estamos siendo guiados, y para esto tenemos que negarnos al mundo, ¿verdad? Fíjense lo que dice que Dios les envía, verso 11, un poder engañoso. Ahora, ¿qué significa aquí? ¿Que Dios los va a engañar? No, Dios les envía, o sea, Satanás es tuyo. Es el poder engañoso. ¿Quién tiene el poder de engañar? Satanás. ¿Padre de qué? De mentira, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Miren, hay una diferencia entre predicación y verdad. El que predica es un hombre de carne y hueso, mujer, que solamente emite palabras. Pero si ese mensaje viene de Dios y el que predica lo predica conforme a la Biblia, Dios envía su espíritu al corazón de esta gente y le dice, lo que él está diciendo soy yo. Claro, no se lo dice así, pero se lo deja saber. Es cuando usted o yo decimos, wow, eso que dijo como que me cautivó, o como que sentí que fue Dios que habló. Dios hace eso. Dice el verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a volver al libro de los Hechos, ya estamos terminando, creo yo, todavía no, falta un poco más. Libro de los Hechos, capítulo 1, volvamos y verso 8. Aquí es donde vamos a entrar en un poquito más de entendimiento en este versículo que Jesús, ¿verdad?, les promete, ¿verdad? Y aquí el verso 8 tiene una similitud de Juan 16, cuando haya venido, ¿verdad? Dice, pero recibiréis poder. Esta palabra poder es del griego dunamis, de donde viene la palabra dinamita, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace una dinamita? ¿Quién me dice? Explota, ¿verdad? Una explosión. Pero si se dan cuenta, quiero que piensen en lo que es una explosión. Hay lo que se llama implosión, que es de afuera para adentro, y hay lo que se llama explosión, que es de adentro hacia afuera.
Entonces, cuando habla de dunamis, el poder de Dios, cuando Dios dijo, sea la luz, dice Hebreos que de la nada el Señor creó el universo. Ahora, cuando usted piensa nada, se está hablando que Dios hace las cosas, crea las cosas, pero sale de la nada significa desde el centro de algo. Claro, digo nada, algo no tiene sentido, pero me refiero, una explosión es de algo que es así, se convierte en algo, ¿verdad?, inmenso. Cuando Dios dijo, sea la luz, por así decir, la tierra tuvo vida, todo tuvo vida, las plantas, animales, y luego Dios sopló personalmente en Adán su vida, personalmente aparte lo sopló. Nos damos cuenta que el dunamis es el Espíritu Santo en nosotros, y cuando, por así decir, explota dentro, dice que la luz de Dios nos resplandece por dentro. Y ahora el entendimiento viene de adentro hacia afuera. Cuando leemos la Biblia, entonces traducimos lo que hicimos. Oh, ya entiendo por qué sentí eso. Oh, ya sé por qué tengo que congregarme. Ahí lo dice. Dios nos da el poder de su Espíritu para producir lo santo, lo justo, lo amoroso, pero la palabra nos da el intelecto para cuando sintamos algo podamos traducirlo a algo que sí entendemos. No sé si me están entendiendo. Entonces, si usted tiene un sentir de dolor de barriga, usted no sabe lo que significa. Tiene que ir a un ¿qué? A un médico para que él le diga por qué le duele. Usted dice, se siente como que si tengo, pero no está diciendo nada. Me siento así como que si tuviera un zapato en la barriga, así como de ese lado. Y te preguntan, ¿qué tienes? No sé, solamente me siento como, relacionándolo con algo. Entonces el doctor te dice, no, fue que comiste de más picante o qué sé yo. El Espíritu produce un deseo. Hay gente que dice, yo sentí de Dios, sí, pero tiene que parecerse a lo que aquí dice. Y al estudiar, el Espíritu ahora tiene comunión contigo. ¿Por qué? Porque toma de lo que ya tú guardas. Por eso dice, el que guarda mis mandamientos, este es verdadero. No hay mentira. Y este texto del verso 8, gracias, capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder. Ahí está el poder. Cuando viene esa explosión del Espíritu, de ahí nace el deseo de amar a Dios, el amor mismo de Dios, la dirección de Dios, el deseo de hacer su voluntad y no la mía. Pero pasa un problema, hermanos, que el Espíritu no nos va a violentar a hacer esto, sino nada más produce el querer. Y ese querer surge como usted decir, tengo deseo de un cafecito, pero solamente es el deseo. Todavía falta ¿qué? La voluntad. Comprarlo, exacto. La voluntad, comprar. O sea, yo digo, por ejemplo, hay veces que yo pienso, hay una repostería que la vi en internet, que está en la 14, y venden algo que se llama cronuts, ¿verdad? Es un croissant hecho donut, algo que se ve muy bueno. Y cada vez que lo pienso y lo leo, se me sale la babita. Y siempre digo a mi esposa, quiero ir a comprar eso, pero nunca lo he probado. Y así hay cristianos, dicen, quiero. Yo no sé ni a qué sabe, cuando viene a ver ni me gusta. Pero tengo planificado ir y cada vez que quiero, no se da porque está en la 14 allá abajo. Pero del deseo al hecho, ¿verdad? Hay un buen ¿qué? Un buen trecho, ¿verdad? Entonces, el Espíritu produce en nosotros el querer, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que darle. Quiero que vayamos a otro ejemplo. Vamos a volver a Hechos ahora, Gálatas 5. El ejemplo de Gálatas 5 nos ayuda, verso 16. Nosotros tenemos ahora que permitirle a la orden del Espíritu. Miren, antes de confundirlos en esta parte, esto va a ser algo cuando usted está solo. O sea, el Espíritu va a producir esto no en la iglesia, porque aquí se habla del mensaje. Aquí es obvio. Es cuando usted está en el trabajo, en su casa, solo, en lo íntimo. Cuando surge hacer la voluntad de Dios, fíjense lo que dice el verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu. O sea, como quien dice, ríndanse a la guianza del Espíritu, es la idea. Dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu, y el deseo del Espíritu es contrario a la carne. Y luego dice, para que no hagáis lo que quisierais. Ahora fíjense que tenemos ahora dos deseos, dos anhelos. Es como tener dos hijos gemelos o dos hijas y las dos quieren algo diferente. ¿Qué vas a hacer? Bueno, el Espíritu Santo te pide algo, la carne te pide otra cosa. Entonces cuando viene ese anhelo, si tú conoces lo que dice la Biblia, vas a distinguir cuál es el Espíritu. Por eso es importante estudiar la Biblia.
Si yo, por ejemplo, digo, tengo un deseo de una tableta, ¿verdad? Una Apple del 2020. Pero tengo una idea, yo puedo ir a la tienda de Apple y como la tienen ahí, puedo llevar un alicate de cortar cable y fácilmente corto el cable y me la llevo. Ahora, obviamente, ¿qué dice la Biblia? ¿No qué? No robarás. Ahí digo, no, eso no es el espíritu. Esa es la idea. Un espíritu malo, exacto, con E minúscula, ¿verdad? Bueno, por eso dice que el espíritu es contrario, no se llevan, ni se parecen. Pero cuando nuestro deseo es agradar a Dios, vamos a poder distinguir la voz de Dios. Si nuestro deseo es el mundo, cuando Dios te diga, te quiero hacer rico, tú vas a decir, escuché la voz de Dios, a lo mejor es Satanás. Porque dinero te lo puede dar tanto Dios como también Satanás, pero santidad no te lo puede dar Satanás. Hacer lo correcto no viene de Satanás. ¿Sí están entendiendo? Dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, podemos decir, no estáis bajo condenación. ¿Por qué? Porque Dios no se puede condenar así, porque estás haciendo lo que Dios manda, porque te estás dejando guiar por el Espíritu. Por eso es que volviendo a Hechos 1, el verso 8, es donde cuando Jesús hace referencia del poder, quiero que noten lo que continúa luego que dice poder. O sea, lo que continúa luego del poder dice, pero recibiréis poder, y aquí va a explicar cómo, ¿verdad? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí está el poder, el dunamis. Ahora, y le va a decir para qué sirve el poder. ¿Sí me entienden? La I dice, y me seréis testigos. Y testigos aquí no es de Jehová, ni testigo de que yo vi algo. La palabra testigo significa testificar con tu vida. Pero se dan cuenta que no podemos hacer eso sin el Espíritu Santo. ¿Están conectando? O sea, yo no me puedo negar sin la ayuda del Espíritu. O sea, yo no puedo decir, no voy a hacer esto. No puedo. O sea, el hombre natural, el hombre que no es cristiano, no ha nacido de nuevo, si no tiene el Espíritu Santo, no se puede negar. Usted quizás diría, pastor, ¿cómo que no? Bueno, quiero a alguien con voz de trompeta lea Romanos 8:13, yo no lo voy a buscar. Ahora, debemos de tener cuidado de no confundir la ayuda del Espíritu para negarnos y la decisión de negarnos. Es diferente, ¿ok? La decisión es de nosotros, pero la ayuda es del Espíritu. ¿Quién lo va a leer? El que llegue primero. 8:13, Romanos 8:13. Perdón. Por favor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. Ahora, ¿cómo es que matamos la carne? Por medio a el Espíritu. Si por el Espíritu haces morir. Ahora, repito, el Espíritu no es el que decide por nosotros. Nosotros decidimos, pero una vez decidimos, Él nos ayuda a hacer morir lo terrenal. Bueno, cuando hablamos del poder del Espíritu, otra cosa, creo que va a quedar clase para la próxima enseñanza. Es muy amplio esto porque el entender esto cada día nos da luz y para poder seguir en práctica. Porque de repente nos frustramos, decir es que no, he tratado de negarme pero no puedo. Bueno, es como yo decirle a mi esposa el día de la boda, es que estoy enamorado de 17 mujeres y no sé cómo decirle que no ahora. Mi esposa me va a decir, yo pensé que me amabas a mí sola. ¿Sí ven el ejemplo? O sea, si no podemos negarnos para Dios, significa que no le amamos. Esa es la única razón. Entonces aquí el texto dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, y aquí va a decir para qué es dado. Dice, para que seas testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y en todo el mundo. Obviamente, la palabra griega de testigos es la palabra mártir. Y cuando hablamos de un mártir, se está refiriendo a una persona que muere por una causa, da su vida por una causa. Vemos mártires que han dado su vida por una causa, vamos a decir, de repente, en los años 1800, 1600, se levantaba una protesta, hoy son banderas, antes se quemaban la gente. Una protesta, ¿verdad?
Dile que no a lo que el gobierno quiere hacer. La gente se encendía en la hoguera, en fuego. Y por eso es que vemos textos en la Biblia como 1 Corintios 13 que dice, si alguno da su vida en sacrificio y no tiene amor, nada es. O sea, no lo hizo por amor de Dios, lo hizo por un nombre personal. Imagínense qué locura es morir para dejar atrás un legado, o sea, tu gloria. Pero estás muerto aunque dejaron una estatua tuya. Bueno, esa estatua está puesta para que los que siguen quieran ser inmortales, así como la estatua. Es una idea. Te inmortalizan en la estatua, pero tú estás hecho gusano ya. Y aquí dice, el poder que viene del Espíritu viene con el fin de que ustedes testifiquen con su vida de mí. Bueno, otro ejemplo. Vamos a devolvernos, si usted se devuelve atrás, va a caer en Juan 21, una hoja o un clic en su tableta o teléfono. Juan 21, está ahí atraído, como dicen en mi país. Juan 21, verso 18. Aquí van a ver, hermanos, la ayuda del Espíritu, llevarnos a la muerte para que Cristo viva en nosotros. Dice el 18, de cierto, aquí hablando Jesús con Pedro, de cierto te digo, cuando eras más joven, está usando palabras figurativas, dice, cuando tú eras joven, tú te vestías, significa ceñir ahí, tú te vestías. Acuérdense de algo, cuando usted se pone una ropa, ¿verdad? La ropa dice a dónde vas. ¿Por qué? Porque te pones la ropa conforme al destino. Si vas a un cumpleaños, te vistes bien. Si vas a trabajar construcción, te pones tus botas. Si vas al mecánico, te pones sus guantes, qué sé yo. Y cada ropa habla de hacia dónde vas, tu destino. Por eso Jesús usa el ejemplo de ceñir. Tú te vestías y salías a la calle a donde tú quisieras. Y aquí también va a hablar de guianza. ¿Se van a dar cuenta? Dice, e ibas, ¿qué dice? A donde querías. Mas cuando ya seas viejo, le está hablando aquí obviamente de cuando era joven, le está hablando de un tiempo de su vida, y viejo le está hablando de otro tiempo, otra etapa. Es un ejemplo de antes del Espíritu y luego que venga el Espíritu. Dice, cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. ¿Sabe quién es el otro? La investidura del Espíritu, pero en la muerte. Dice el texto, y te llevará a donde no quieras. Obviamente, ahí se refiere, dicen los estudiosos, que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo, pero Jesús está hablando de más de eso, está hablando de toda la trayectoria de Pedro, hasta llegar ahí. Te llevará a donde no quieres. Si yo los llamo a ustedes mañana, digo, hola hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, pastor, gozoso en el Señor. Digo, te tengo una propuesta, mira, allí están matando cristianos, ¿vienes conmigo? ¿Qué tú dices? Gloria a Dios, pastor, vámonos en el nombre de Jesús, a su nombre, gloria. No, por eso dice, te llevará a donde tú no quieres, a donde no quieres, dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu, dice el 19, esto dijo aquí Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Fíjense la palabra muerte. Y dicho esto, añadió, ¿qué dice? Sígueme. O sea, cada vez que Jesús decía sígueme, hablaba del corazón, tú sígueme. Pero fíjense que cuando vemos esto vienen pensamientos, hermanos. Y cuando van a repartir dinero en paquetes de 10,000, ¿cuántos de ustedes llaman a sus familiares y amigos para que lo ayuden? Pero cuando van a repartir muerte, andas invitando a la gente. No, yo no me voy a morir solo. ¿Qué dice el verso 20? Volviéndose Pedro vio al que le seguía, al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, como quien dice, ¿nada más a mí me van a matar? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, aquí todos iban a morir diferente. Por eso leí esto porque explico de que todos aquí moriremos de manera diferente. Algunos quizás mueran en persecución cristiana, algunos de enfermedad, algunos de viejo, quién sabe, ¿verdad? Pero la guianza del Espíritu siempre va a glorificar a Dios. El poder que Dios nos da de parte del Espíritu o por medio del Espíritu siempre lleva el fin de bendecir a los hermanos y glorificar a Dios. Nunca glorificar al que está
o al que está usando el Espíritu. Es lo que vemos hoy en las pantallas. Que el Espíritu hoy exalta al que dice, ¿verdad? Yo tengo el Espíritu de Dios y yo, todo es yo. Dios me usa y yo tuve un sueño y Dios me habló y todo es yo. Y la gente se va a su casa y en el camino tú le preguntas, ¿y cuál fue el tema? Yo no sé, pero estuvo lunes de fuego. Y llegas a la casa y te preguntas tú, ¿qué aprendí? Nada. Me acuerdo del pastor que era un hombre bien gritón. Y el poder del Espíritu que fue dado para distribuirlo, ¿verdad?, a cada oveja y reciba poder de Dios espiritual para vencer el pecado, la gente no lo recibe. ¿Por qué? Porque se forma una pantalla y confunden el poder del Espíritu con hacer maravillas para que la gente nada más aplauda al hombre y este hombre con esa misma fama poder sacarle el dinero a la gente. O otras cosas que no tienen que ser dinero. Como vemos en el ejemplo de este hombre acusado y como muchos que ya han caído en esto. Bueno, si no tenemos esto claro, ¿para qué sirve el poder de Dios? Perdemos mucho porque necesitamos poder, dice Romanos 8:26, para orar a Dios. Yo necesito poder para vencer la carne. ¿Qué dice Jesús cuando dice velad y orar? ¿Qué dice luego? Para que no entres en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, Dios no nos está mandando a ser cristianos en la carne o en nuestra fuerza, sino al contrario, ríndete, di que tú no puedes, pero de verdad ríndete y deja que el espíritu produzca en ti el poder y te ayude. Porque no podemos, miren, todos tenemos diferentes tipos de adicciones. Adicción es adicción, no importa cuál sea. Obviamente, si tienes una adicción de alcohol, la ven más fuerte que la de jugar videojuegos. Son adicciones, son dioses, es idolatría. Pero ningún ser humano tiene la capacidad de vencer las adicciones. Ningún hombre. El mundo te la cambia por otra. Soy libre de la adicción de, qué sé yo, del videojuego, ¿verdad? Pero te la cambia por otra adicción. ¿Por qué? Porque la palabra adicción habla de dar nuestra vida por aquello que nos da seguridad y paz. Eso es adictivo. Si yo encuentro que el dulce me calma, me hago adicto al dulce. Y eso para mí viene a ser un consolador. Pero el Espíritu, hermanos, produce fe en nosotros. El Espíritu produce paz, fruto, guianza, sabiduría, revelación, iluminación. El Espíritu es el que te dice, ora. Tienes 3 meses que no oras. El Espíritu ahí, hermano, ora. Y tú te acuerdas, tengo que orar. Pero del deseo al hecho es el problema. Porque el deseo no viene de nosotros. Así que se los digo porque he visto mucha gente gloriarse en el deseo. Hermano, yo lo que quiero es la santidad de Dios, sí, pero eso no, de ahí no pasa nada. Si no lo llevas a cabo, no quisiste. Quiso Dios, no tú. El deseo lo produce Dios, no nosotros. Es Él quien produce el querer, como el hacer. Bueno, vamos a traer una segunda parte porque sé que quedó mucho material aquí, ¿verdad? Pero quiero concluir, un segundito, en el versículo, quiero volver a Juan, permítame primero ubicar el verso que tengo en mente, pasa que no está en notas. Sí, 14:25, gracias. Fíjense este verso al final, este capítulo al final, verso 25 de Juan 14. No primera de Juan, sino Juan. ¿Tiene Juan? Creo que anda por primera, porque ya vi de aquí el final del libro. Esperar que el suegro llegue. Juan 14, verso 25. Dice, ¿están todos ahí? Dice, aquí es Jesús hablando, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Dice, más el consolador, el Espíritu Santo, luego lo dice, pero usa la palabra consolador porque habla del ayudador, ¿verdad? Dice, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu, os enseñará todas las cosas. Ahora, ¿qué es enseñar? Que la palabra enseñar habla
demostrar la verdad de Dios de manera espiritual en el corazón, no en el intelecto, en el corazón. Obviamente cuando estudiamos la Biblia tiene que haber una conexión entre el corazón y la mente. Decimos entendí, pero hay una palabra también que podemos usar, es comprensión. Es cuando tenemos todo el entendimiento, dice ahora comprendí, ¿verdad? Entender es algo aquí, yo puedo decir, oh, ya yo sé cómo los aviones vuelan, pero cuando yo me monto en el avión ahora es una comprensión, es algo más del corazón, es una experiencia. Dice el versículo, a quien el Padre enviará, Él os enseñará todas las cosas. Y luego hay otra cosa que Él hace. Y os, ¿qué dice? Recordará. Ahí está, hermanos. Cuando usted va caminando en su vida, su carne no le va a decir nunca ahora. El yo no le va a decir, el ego no le va a decir, lee la Biblia. Al contrario, te va a decir, acuéstate. Jesús, ¿quiere decir algo? Oh, levantaste la mano. O sea, la carne no te va a pedir que vayas a la iglesia. Al contrario, la batalla está ahí, la carne va a decir, no, quédate en la cama. Y el Espíritu te dice, congrégate. No, tengo sueño, lee la Biblia. Porque si tú tienes un sueño que te estás cayendo y llegó uno que te debe $2,000, no sé qué pasó, pero se me fue el sueño, ¿verdad? Se va. Es como de repente tú te levantas y te dicen, te necesito. Y dices, no tengo tiempo, estoy cansado. Ah, está bien, era para regalarte unos zapatos. Ah, no, está bien. O sea, es dependiendo de lo que amamos. Nuestro ánimo es dependiendo de lo que amamos. Y por esa razón dice, el Espíritu os recordará todo lo que yo os he dicho. Y luego dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y fíjense aquí la conexión. La paz que Jesús le estaba dando, ¿dónde se encontraba? En el Espíritu. Cuando Él dice, le dejo mi paz, le está hablando que le va a dejar el Consolador. La palabra Consolador, aparte de ayudador, significa, en medio de un mundo caído, donde mucha gente está deprimida, incierta, miedo, el Espíritu trae paz a nuestro corazón. El Espíritu produce esa tranquilidad. El Espíritu produce en nosotros esa certeza de que el Señor está con nosotros. Eso hace el Espíritu. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe, ahí está la palabra, turbar el corazón. Dice, ni tengan miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Dice, sí, esa palabra es condicional. Si me aman, dice, se regocijan. ¿Por qué? Bueno, por la promesa. Dice, porque he dicho que voy al Padre. Porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Dice, no hablaré ya más mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el Espíritu podemos decir. Dice, y él, ayúdenme, no tiene nada en mí. O sea, nada de lo que Satanás ofrece a mí me llama la atención, nada. Pero nosotros sí, dinero, fama, mujeres, autoridad, etcétera, todo lo que el mundo ofrece. Dice más, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó. Acuérdense que la despedida aquí es hacia la cruz. Esa es la idea, esa es la cruz que va. Dice, así hago, levantaos, vamos de aquí. Luego el 15 habla de la vid, no se despeguen de mí y yo produciré fruto. El 16 habla del Espíritu Santo. El 17 es una oración completa de Jesús al Padre por los discípulos. El 18 es la entrega de Judas. El 19 habla de la cruz. En el 20, 21 ya el Señor ha resucitado. Y luego comienza la historia de los Hechos. Hechos termina en el libro de Romanos. Y ahí comienza nuestra historia. ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos, si se dan cuenta, aunque allí aparecen gentiles, se dan cuenta que se estaba manifestando la promesa de Joel. Y vendrán días donde derramaré sobre toda carne, ¿qué? Mi espíritu. Y cuando comienza Romanos comienza en el capítulo 1 hablando de la depravación del hombre, en el capítulo 2 de la injusticia del corazón del hombre, en el 3 que no hay ni uno bueno, en el 4 hace ejemplo de Abraham, o sea que la fe no es por obras, con Abraham. En el 5 habla de que somos justificados por la fe en Jesús. En el 6 nos dice que nosotros ahora con el poder del Espíritu nos enseñoreamos del pecado. En el 7 Pablo hace una analogía que en su fuerza él no puede, pero en Jesús sí. No hago lo que quiero, mas lo que no quiero eso hago, pero gracias a Jesús que ahora tengo el Espíritu. Y el 8
¿verdad? Dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Juan 15 dice, permaneced en mí. El Espíritu dice, permaneced en Él. Y dice, para los que no andan confiados en la carne, sino en el Espíritu. Y ya vemos capítulos 8 hablando de Israel, el 10 hablando de Israel hasta el 11, el 12 comienza a hablar del servicio a la iglesia y la dependencia de Dios. Y por ahí María se va, dicen en mi país, hasta el capítulo 16. Bueno, el Espíritu Santo, ya para concluir, mora en cada uno de nosotros si hemos nacido de nuevo. Cada uno de nosotros, ahí está, produciendo el deseo de hacer la voluntad de Dios, dándonos la fuerza cuando nosotros no podemos. Cuando la carne te pide esto y tú dices no, el Espíritu entra en acción y hace la voluntad de Dios. Cuando nos negamos, dice la palabra, si habéis muerto a Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿verdad? Y termino con esta idea. Idea no, más bien pensamiento. Es lo mismo, idea. Pasa que a veces se usa la palabra idea como que es personal, como que es una ideología, pero pensamiento. Nosotros queremos agradar a Dios. Yo sé que están aquí por eso. Pero cuando aplicamos eso en el sentido humano, ¿verdad? Y no somos honestos en que somos pobres en espíritu. La palabra dice, bienaventurado el pobre en espíritu. Significa el que no tiene, pobre en espíritu significa aquel que no tiene deseo de Dios, aquel que no conoce a Dios, aquel que no puede agradar a Dios. Entonces, esa pobreza necesita ¿qué? Riqueza, es obvio. Por eso el Señor dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la palabra reino, en muchas conexiones, está hablando de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, acuérdense, trono, rey y reino. Son tres cosas diferentes. Trono es donde se sienta el rey. Rey es la persona, pero reino es el sistema de leyes. Cuando dice, porque de ellos es el reino de los cielos, Padre nuestro que estás en el cielo, ven a nosotros, tu reino es el Espíritu Santo, que reina en nosotros, pero para que el Señor reine a través de nosotros por la iglesia. ¿Sí están entendiendo? Entonces ahí es donde Jesús dice, bienaventurado el que sabe que es pobre en espíritu, y dice, Señor, yo soy uno de esos. Bienaventurado eres porque tuyo es el reino de Dios. El Espíritu Santo trae a la tierra el reino, el sistema y la ley que Dios aplica en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace como en el cielo. Entonces la razón para que el poder del Espíritu es dado es para cumplir la voluntad del Rey. Nosotros como súbditos del Rey operamos conforme a lo que Él nos da. Él nos ha dado su reino para también llevarlos a aquellos que no le conocen. Entonces vamos a seguir hablando de este tema un poco más. Pero quiero que se vayan a las casas pensando en todo lo que hemos hablado de lo que produce el Espíritu en nosotros. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué le vamos a decir a Dios? Que yo llegué porque yo qué. Hasta para yo ofrendar de manera espiritual, Dios me tiene que decir la cantidad y me tiene que decir que lo haga. Por eso decimos, Dios puso en mi corazón que dé esto. Oramos. Señor, gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor, y yo sé que estamos aprendiendo, somos niños espirituales y estos entendimientos nos llevan a mucha claridad, Señor. Pero también esto produce en nosotros adoración, confianza y agradecimiento. Porque al entender la condición de muerte espiritual sin el Espíritu, Señor, somos paralíticos, el cual necesitamos ser cargados y llevados a ti. Pero puedo pensar que el paralítico que llevaron sus amigos a Jesús le preguntaron si quería ir. Todavía, aún siendo paralítico, tenía una voluntad. Y quizás él dijo, sí, llévenme al Señor. Entonces lo cargaron y lo llevaron a Él. Así también, cuando el Espíritu nos pregunta, ¿eres pobre en espíritu? ¿No puedes llegar a Dios? Le decimos, sí, no puedo llegar a Él. Entonces Él nos dice, yo te llevaré. Pero tenemos que rendirnos a Él para que su poder pueda operar en nosotros. Te pido, Señor, que esta palabra se quede muy profunda en nosotros y que poco a poco, Señor, tú nos lleves a la transformación de nuestras vidas y que cada día, paso a paso, podamos dejar atrás la vida vieja y comenzar a caminar en vida nueva, Señor.
Ayúdanos, guíanos en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos.